Son las 6 de la mañana con 30 minutos y me da mucho gusto saludar esta mañana también en videollamada a Adrián Bueno, el socio legal de Baker Tilly, y Fernando Castillo, socio de impuestos de Baker Tilly. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buenos días. Como siempre, un gusto saludarte y a todo el auditorio también. Qué gusto. Buenos días, Rodrigo. Buen día. Bueno, pues evidentemente estamos con el tema de la subcontratación laboral. Se van venciendo los plazos. Ayer el senador Ricardo Monreal dijo que va a plantear una ampliación, pero mientras eso no ocurre y se ven apretados los tiempos del Congreso, pues hay que cumplir. Quizás comienzo contigo, Adrián. Comienzo contigo. ¿Cómo vamos en esa materia y sobre todo qué están viendo ustedes en términos del cumplimiento de las empresas y los procesos que hay de por medio para estar en regla con lo que se ha definido en la subcontratación? Sí, con mucho gusto, Rodrigo. Como bien comentas, realmente, si bien ya se ha cobrado mayor relevancia, sobre todo el día de ayer, y platicaremos más adelante la posibilidad de alguna prórroga, la realidad es que los tiempos siguen corriendo y ya estamos muy limitados en cuanto a la actualización de muchos supuestos. Entonces, en función de eso, el cómo vamos, pues creo que ha sido un proceso complejo al interior de muchas empresas. La realidad es que el ánimo de la mayoría del empresariado en México ha sido el ver qué tengo que hacer para cumplir con esta reforma, que no es un caso sencillo. Ha implicado muchos aspectos de análisis, tanto al interior como sobre todo en relación con terceros, ¿no? Proveedores o clientes. Entonces, sí nos hemos enfrentado y las empresas se han enfrentado a una gran complejidad que implica pues bueno, el análisis desde los objetos sociales que se tenían en muchos casos desde hace muchos años, muy genéricos y que pues a la luz de la reforma complicaban la operatividad de las organizaciones, el análisis de todos los contratos que se tienen con proveedores, con clientes, que en muchos casos no se tenían, hacer la sustitución o el mapeo primero de los trabajadores y en dónde los tenemos que acomodar, hacer esas sustituciones. Entonces, sí ha generado una complejidad administrativa y técnica relevante al interior de las organizaciones. No sé, Fernando, tú cómo has visto lo que nos ha tocado. Sí, yo coincido contigo, Adrián. Buenos días a todos. Yo creo que la complejidad de la reforma ha sido importante. ¿Por qué? Porque no solamente es un tema de cambios en objetos sociales, registros patronales, dadas de altas en el IMSS, sino que también cambios importantes en sistemas. ¿Por qué? Porque muchas empresas traen los sistemas configurados para como venían trabajando, cosa que hay que actualizarlos, ¿no? Y eso aunado con el tema de las autoridades fiscales que en muchas ocasiones traen sus bases de datos un poco desactualizadas, tanto por los cumplimientos de los contribuyentes, que en algunos casos sí efectivamente nos han fallado un poquito los pagos y así, y también las autoridades en otras ocasiones se han encontrado con errores en sus sistemas que impiden que las empresas puedan tener su cumplimiento adecuado a esta reforma, ¿eh? Claro, del 100% que les ha tocado, sé que estamos hablando de manera intuitiva. ¿Qué porcentaje dirían ustedes que ya está listos para cumplir el plazo y qué porcentaje no? O cómo darnos una idea de en qué etapa estamos. Y bueno, es una pregunta compleja, Rodrigo, pero bueno, la realidad es que también déjame decirte, yo lo dividiría en dos aspectos, ¿no? Uno es las empresas que reciben servicios de subcontratación o que también implica alguna reestructura interna cuando tenían el clásico esquema del insourcing, ¿no? La empresa operativa y la empresa de servicios. Yo diría que en ese sentido vamos se va avanzando, ya yo diría que sí hay un porcentaje alto de cumplimiento en relación al mapeo. Creo que la gran complejidad desde mi perspectiva y donde el porcentaje se reduce dramáticamente es en relación con las empresas que tienen que solicitar este registro famoso ante la Secretaría del Trabajo, toda vez que ahí es donde se ha, pues honestamente, atorado en muchos casos los trámites, no se ha podido continuar con las solicitudes por algunas diferencias que se tienen o que se pueden tener en materia de algunos adeudos potenciales, o bueno, más bien adeudos que están registrados en el SAT, en el IMSS, en el Infonavit. Entonces, ahí es donde yo diría en ese caso muy particular, menos del 10% de las empresas que tienen que solicitar o están solicitando estos trámites ya cuentan actualmente con sus registros. Y ese es un tema clave porque precisamente la reforma
lo que te obliga es que en caso de recibir servicios donde pongas a disposición personal o prestar estos servicios, estás obligado a contar con este registro. Entonces, ahí es justamente el punto medular de donde pues está al día de hoy el cuello de botella para no permitir el cumplimiento de las obligaciones. Claro. Yo ahí te Fernando, diría, sí, 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 te no, escucho, Rodrigo. no, adelante. Sí, yo te diría, mira, el sistema es amigable. La realidad es que nos hemos acompañado a muchos de nuestros clientes a revisarlo, a ver cómo se tiene que ir llenando, pero sí hemos encontrado problemas con los que decía Adrián en cuanto a falta de actualización, tanto de los contribuyentes como de las autoridades, ¿no? Yo creo que aquí la recomendación es ir primero verificar que estemos al corriente tanto en el SAT como en el IMSS como en el Infonavit para después continuar con el proceso de registro. Claro, y en ese sentido te quería preguntar, Fer, ¿cuál es el riesgo en el que se están enfrentando las empresas, aquellas que pues no lo logren y que no estén cumpliendo? ¿A qué se están exponiendo? Mira, yo ahí te diría, tenemos que ver de qué lado estamos, ¿no? Ujú. Primero, si estamos del lado del proveedor de servicios especializados que debe registrarse para cumplir con la ley, él va a tener un problema, un riesgo de que las autoridades puedan fincarle una multa pues significativa de hasta 4 millones aproximadamente de pesos. Y ese tema, digo, al final del día estamos, si no tenemos el registro, vamos a tener un problema de que estamos dando un servicio de subcontratación que no está permitido, porque debemos recordar que los únicos permitidos son los especializados, ya sea incluso insourcing que se considere especializado o de obras especializadas. Y por el otro lado, las empresas que contraten este tipo de servicios se pueden encontrar con el problema de la imposibilidad de deducir los pagos que hagan a las empresas de subcontratación, que no puedan acreditar el IVA que hayan pagado e incluso que las autoridades pudieran considerar que existe una defraudación fiscal calificada, que es bastante grave para cualquier empresario, ¿no? Por supuesto. Adrián, y en ese sentido, ¿cómo se observa la posibilidad de que ocurra lo que ayer planteaba el senador Ricardo Monreal, que obviamente ha logrado apoyo de incluso de otras bancadas? ¿Qué posibilidad real hay de que esto lo vea? Digo, sé que esto tiene que ver también con la parte política, pero entender cómo lo están viendo ustedes. Mira, Rodrigo, yo espero, honestamente, y creo que hay una alta probabilidad de que a final de cuentas sí se logre obtener una prórroga. La realidad es que, pues como te decía, viendo estos porcentajes tan bajitos en relación con el cumplimiento, sobre todo en este punto muy particular del registro, pues creo que hace prácticamente imposible el que podamos estar en tiempo el 1 de agosto, ¿no? Que sería la fecha justo que comentaba Fer de la parte de los efectos fiscales. Ujú. Ahora, déjame decirte también un punto relevante. Efectivamente, veíamos el día de ayer, incluso se circulaba el proyecto de esta iniciativa. Y bueno, pues un tema que a mí me llama la atención es que se está considerando un mes de prórroga, ¿no? Entonces, creo que evidentemente sí es importante y altamente pues probable que se otorgue. Sin embargo, sí creo que hay que analizar todavía más a detalle algunos puntos específicos. En la práctica, muchas empresas están tomando incluso la decisión de ya no contratar a prestadoras de servicio, aun cuando el proceso de trámite del registro se encuentra pendiente, obviamente pues por el tema de fechas, ¿no? Entonces, aun si lo llevamos al 30 de septiembre, desde mi perspectiva, no nos garantiza que el sistema mejore. Desde luego va a tener que generarse también mucho trabajo al interior de la Secretaría del Trabajo, al interior del IMSS, del SAT y del Infonavit para poder agilizar estos trámites y aún con prórroga poder estar en tiempo para cumplir pues en ese mes que se está manejando actualmente como posibilidad, ¿no? Esperando obviamente que pues esta prórroga incluso pueda terminar siendo un poco más extensa que el mes que actualmente se ha manejado. Claro. Y en ese contexto, saber, Fernando, ¿podría ser esto, digamos, desde el Senado se genera la presión y finalmente la Secretaría del Trabajo puede hacer la prórroga o tiene que pasar necesariamente por el proceso legislativo? No, tendría que ser analizada por el Senado, por el proceso legislativo, Rodrigo, porque como es una disposición que ya está reformada en ley, no podemos dejarla nada más al arbitrio de la Secretaría. Ah, Creo que tendría que ser bien analizada, cumplir con todo el proceso para que podamos tener la certeza jurídica de que efectivamente tenemos un mes, un plazo, lo que sea,
porque también recordemos, el hecho de que nos den un mes para unos efectos tendría que ser reconocido para todos. O sea, Claro, no es sí. solamente para obtener un registro o para cumplir con una parte. ¿Por qué? Porque la parte fiscal es tan relevante que no podemos dejarla suelta, ¿no? Sí, si no habría esta disparidad que ya decías, ¿no? A lo mejor, si no se ha cumplido fiscalmente a partir del 1 de agosto, pues entonces ya no puedes acreditar ese impuesto, o bueno, esa deducción, y en ese contexto, pues Correcto, tiene que ir todo armonioso, ¿no? Digamos, y de ahí la importancia de correcto. que pase por todo el trámite legislativo para que vaya a fondo a todas sus consecuencias. Debo hacer un corte, pero les pido si se mantienen en la videollamada para regresar, porque es un tema pues muy importante. Obviamente todo el mundo está sintiendo la presión de este cambio y bueno, pues ya nos decían que hay mucho por avanzar. Regresamos en un momento. 6 de la mañana con 45 minutos, esto es Imagen Empresarial. Estoy conversando esta mañana con Adrián Bueno, socio de legal de Baker Tilly, y Fernando Castillo, socio de impuestos de Baker Tilly. Y bueno, pues estábamos conversando justo pues de el trámite legislativo, lo que pudiese ocurrir en términos de que se amplíe el plazo, pero que eso tampoco será necesariamente la panacea. Ayudaría bastante, pero de todos modos hay que pues acelerar, digamos, los procesos, sobre todo en la parte del registro ante la Secretaría del Trabajo. Adrián, ¿cuál sería, digamos, tu consejo concreto para quien hoy, esta mañana nos está escuchando, está en esa posición y tiene que tomar acción independientemente de que pues no sabemos si lo va a lograr Ricardo Monreal con esta iniciativa para ampliar el plazo? ¿Cuál tendría que ser el paso número uno que tú aconsejarías si están en esta situación en donde no han logrado el registro, o si del otro lado pues tienen que revisar que sus proveedores lo tengan para efectos evidentemente fiscales? Pues mira, complejo. Déjame decirte previo nada más que justo de lo que comentaba Fernando en relación con la integración de toda la normatividad en el tema de la posible prórroga, me lleva a mi primer consejo, que es, ahorita se ha manejado la prórroga únicamente para el tema o el aspecto de los efectos fiscales. Y ojo con eso, porque una de las primeras fechas de vencimiento fatal es el 23 de julio, que es la fecha en la cual tengo para hacer la sustitución de mis trabajadores, y eso no está considerado dentro de la reforma. Entonces, Ah, todo lo que implique algún movimiento dentro de la organización para pasar a los trabajadores, y ojo ahí porque es muy relevante, esta sustitución patronal dentro de un transitorio de la misma reforma, que me pone este plazo máximo de 3 meses desde que se publicó en el diario oficial la reforma integral de subcontratación, que me lleva al día viernes. Si me voy después o lo hago con posterioridad, tendría que también traspasar los activos de la organización. Entonces, ese es un primer elemento, considerar y ver de forma interna, de forma urgente, cuál es la situación laboral de los trabajadores en las empresas que tengo dentro del grupo para ver si tengo que hacer alguna sustitución. Desde luego, pues sí, mi perspectiva es que es muy relevante por los tiempos también asesorarte de forma correcta con los expertos. Desde luego nosotros estamos a la orden para poder apoyar a cualquier tipo de organización en estos análisis, porque se vuelve muy complejo y muy laborioso el tener que ver distintos frentes, ¿no? Tienes que ver, como bien decías, Rodrigo, los proveedores, tienes que ver los clientes, tienes que analizar la naturaleza de los servicios que estás recibiendo y estás prestando para poder justamente definir qué obligaciones tienes, si tienes que modificar tu objeto social, si tienes que solicitarle registro a tus proveedores o si tú mismo tienes que solicitar dicho registro. Entonces, son tantos aristas, tantos puntos que, pues sin duda, mi primera recomendación sería, o más bien mi más relevante recomendación, pues asesorarte con un equipo integral para poder estar en cumplimiento cabal y no por hacer alguna modificación, pues termines haciendo un boquete dentro de tu organización en otros aspectos de toda esta normatividad. claro. Fernando, saber desde el punto de vista del trabajador, ¿hay algo que se deba considerar? Por ejemplo, alguien me preguntaba, oye, ¿qué hay con el tema del Infonavit si hay un cambio de patrón? Y ese otro aspecto que también puede generar cierta incertidumbre en los trabajadores. Hasta donde le pregunté directamente al Infonavit, me decían en casos muy raros, a lo mejor habría que esperar 6 meses, etcétera. Pero, ¿qué habría que tener en cuenta, o si hay que tener en cuenta desde la óptica del trabajador algo a propósito de estos cambios? Sí, Rodrigo, gracias. Mira, la reforma está hecha precisamente para buscar y cuidar los derechos de los trabajadores en todo momento, ¿no? En principio, esta reforma no debería generar ningún efecto, porque lo que está pasando en muchos de los casos es que
los trabajadores están sustituyendo de un patrón a otro. Uh-huh. Y esta figura lo único que genera es un cambio de patrón. Es eso lo que genera nada más. ¿Por qué? Porque el patrón que va a sustituir, ese toma toda la historia del trabajador, toda su antigüedad, sus mismos sueldos, sus mismas prestaciones, y es lo que debería pasar. En algunos casos hemos visto que se están terminando las relaciones de trabajo, pero también eso está previsto en la Ley Federal del Trabajo, en donde si vas a liquidar al trabajador, si se va a rescindir el contrato, entonces tienes que seguir las disposiciones que ya están en vigor de toda la vida, en donde tienes que pensar en si lo vas a indemnizar, si él va a renunciar, claro, porque así convienen sus intereses, lo que sea. El caso es que ellos no van a tener en principio una consecuencia adversa. por supuesto. Pues agradecerles a ambos, la verdad es que es muy útil y seguramente lo seguiremos conversando porque pues dependiendo cómo se vaya definiendo el tema legislativo, pero como ya ambos han mencionado, pues esto hay que hacerlo con la mayor celeridad en medio de esta complejidad y bueno, pues es un tema súper relevante. Muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo. Como siempre, Rodrigo, muchas gracias. Y bueno, pues nada más, perdón, pero recordar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, Instagram, como Baker Tilly México. Muchas gracias ahí, que los sigan y que continúe esta conversación, que ustedes están muy activos justamente realizando todo tipo de eventos al respecto. Ahí escuchamos a Adrián Bueno, el socio legal de Baker Tilly, a Fernando Castillo, socio de impuestos de Baker Tilly.